Vender, pues es una tarea que parece sencilla, pero cuando te das cuenta de todas las decisiones que tienes que tomar, los factores que tienes que tomar en cuenta a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel técnico también, todo es importante y a todas las personas les puede tomar tiempos distintos aprender a vender. La recompensa por perseverar es de las mejores experiencias que te puedes llevar en la vida, es la calma después de la tormenta, la tranquilidad que tú sientes, la satisfacción personal, vaya, que te queda cuando tú superas un desafío a nivel personal, cómo te sientes, te marca y te transforma, te cambia la mente porque ya entras en otro nivel de conciencia, ya adquieres un bagaje, una experiencia en el que ya comienzas tú a decir, yo voy a hacer proyecciones, ya voy a visualizarme al futuro, ya puedo empezar a escalar y después, bueno, diversificar lo que quieras hacer, porque ya has trascendido, ya has pasado esa brecha y ya tú cambias, ¿sí? Ya no solamente empiezas a tener tu control en tu negocio, puedes empezar a crecer, hacer proyecciones, visualizarte, diversificar y comenzar ¿a qué? A servir a otros. Todas las grandes cosas de las que nosotros disfrutamos hoy día son producto de personas que tenían un sueño, que iba más allá del dinero, porque busca trascender por alguna razón. Un sueño como una fuente de energía, ¿sí? Como aquello que nos motiva, como un deseo que es ardiente, ¿sí? Que es algo tan bueno y grande que cuando está en tu interior casi lloras. Es aquello que hace que sigamos hacia adelante, justamente que demos la milla extra. Cuando la mente nos dice que no podemos más, cuando nos ataca ¿qué? La actitud mental, pero la negativa. Es aquello que nos hace recorrer el kilómetro extra. El Club de Lectura para Emprendedores les agradece por su preferencia, les agradece por esta intención que ustedes tienen de aprender, de comprender principios de éxito. Tenemos el privilegio de contar con Eduardo Grude. Él es especialista en tecnologías de la información, en marketing digital y comercio electrónico. Eduardo ha estudiado con nosotros también a los inicios de este club de lectura el libro Piense y hágase rico. Él es venezolano y en estos momentos se encuentra en Colombia y desde Colombia está desarrollando sus actividades empresariales, de igual manera también sus actividades personales internas, porque eso es lo que realmente nosotros tenemos que realizar. Una cosa es el mundo exterior y otra nuestro mundo interior. Y es nuestro mundo interior en el que debemos poner mayor atención. Muy bien, ahora sin más ni más, ahora sí quiero dejarle a Eduardo esta sala. Y bienvenido, Eduardo. El Club de Lectura para Emprendedores está atento a esa información que esta noche nos vas a brindar de tu experiencia, de tu forma de entender este principio. Adelante, Eduardo. Gracias, ingeniero. Bueno, buenas noches para todos. Ingeniero, gracias, Jainer. Gracias a Dios, primeramente, sí, también por estar acá, esta excelente oportunidad que me permite el día de hoy compartir con todos ustedes, con Latinoamérica, con el mundo. Y sí, como dice el ingeniero, pues me he formado en el club de lectura en sus inicios. Esto fue muy importante estos meses que estuve allí para poder comprender profundamente, internalizar los principales principios que Napoleón Hill comenta acá en el libro. Y bueno, me han servido muchísimo, ha sido de verdad un conocimiento que ha permitido transformar, perseverar, resolver problemas, muchas situaciones, tener en cuenta esos pilares que son fundamentales no solamente para un emprendimiento, sino para la vida personal, como decía el ingeniero, internalizando todos los aspectos necesarios para poder, bueno, tener éxito en los diferentes aspectos que forman parte de nuestra vida. Son tan importantes estos principios que no solamente aplican para un emprendimiento, sino también para la vida personal. Listo, bueno, el hábito de dar una milla extra, el hábito de dar una milla extra. ¿Qué hacemos? Bueno, ayudamos a construir la confianza en las demás personas a través de nuestra experiencia, de nuestra integridad, de las cosas que hemos vivido, que hemos aprendido y que nos han permitido, pues, bueno, ganar un paso adelante importante al fin y al cabo para que sirvamos a las demás personas, que es en parte el propósito que nos tiene aquí en esta tierra. Bueno, mi viaje emprendedor de la incertidumbre al éxito, vaya, hace 15 años, sí,
puedo recordar que tomé aquella decisión de una manera accidental, casi podría decir. Yo soy programador de sistemas de profesión y me gradué muy joven, empecé mis estudios universitarios muy joven. Afortunadamente también empecé a trabajar muy joven. Y estaba yo trabajando para una empresa de desarrollo de software, sí, de aplicaciones vía web. Siempre me gustó la parte de Internet, sí, la parte de Internet siempre me llamó la atención, ver cómo podía yo casi conocer el mundo desde un solo lugar. Y eso me motivó desde adolescente, sí, a irme por el área de las tecnologías de la información, de la informática. Y bueno, recién graduado, pues yo comencé a trabajar en esta empresa como programador y tenía ya algunos meses allí, todavía adaptándome al entorno porque era pues una empresa a la que yo no había estado acostumbrado a trabajar. Se usaba una metodología de desarrollo, era una empresa muy formal, tenía sedes en varias ciudades del país, incluso fuera del país tenía ciudades. Entonces, pues yo venía de trabajar en empresas pequeñas poco tiempo y para mí fue un cambio que tuve que, bueno, sí, adaptarme a muchas cosas nuevas que tuve que aprender. Sin embargo, bueno, en el desempeño de aquí, de esta actividad, en esta empresa, tuvimos la oportunidad de desarrollar un programa, un sistema para un ente gubernamental, ¿sí? Cuando estaba en Venezuela. Y bueno, ya te podrás imaginar todas las implicaciones que eso tiene, la complejidad que tiene desarrollar un sistema de este tipo, el tiempo que toma, sí, el personal que se necesita para poder desarrollar esto y todos los procedimientos necesarios para llevar a cabo pues un tipo de sistema de este estilo, porque era pues un sistema casi que como la banca en línea de un banco que no tiene banca en línea, que hoy en día es vital, fundamental, pero si estamos hablando de hace 15 años, quizás este tipo de sistemas no estaban tan ampliamente utilizados. Entonces, bueno, yo estaba en el equipo de desarrollo, éramos como 5 o 6 programadores en ese entonces, y a mí me tocó la oportunidad de revisar, bueno, el documento que había de los requerimientos del proyecto y tenía que validar toda la información, sí, como una parte importante del desarrollo del proyecto. Y bueno, yo me encuentro como a mitad de la página, a mitad del documento con la cotización, o sea, lo que estaba pagándole pues ese ente gubernamental a la empresa donde yo trabajaba por desarrollar todo el proyecto. Pues yo era muy joven, sí, estaba recién graduado, no tenía todavía mucha conciencia de en qué profesión estaba. O sea, me encantó siempre la tecnología desde adolescente, pero yo no tenía conciencia de que pudiese realmente, oye, requerir una inversión tan grande de desarrollar un proyecto en el que nosotros estábamos involucrados en ese momento. No tenía conciencia para nada. Y bueno, la sorpresa es que yo me encuentro con la parte donde estaba toda la cotización, todo el costo que implicaba el proyecto completo, todas las fases. Y para mí eso fue un choque, un impacto, porque yo pues siempre he sido una persona muy lógica, muy numérica, analítica rápidamente, de rápido pensamiento. Y entonces yo hice algunos cálculos rápidamente, el tiempo que iba a durar el proyecto, las personas que estábamos involucradas, el dinero que se estaba invirtiendo. Y pues yo sí vi pues una brecha así entre bueno, uno devengaba de salario y lo que la empresa recibía. Vaya, es el modelo tradicional, el modelo sí de empresas, no tiene nada de malo, pero era un estado de conciencia en el que yo no estaba, yo desconocía realmente ahí muchos aspectos. Entonces a mí me impactó porque, bueno, la programación es una profesión muy bonita, me gusta crear cosas, pero sí requiere de bastante energía, bastante tiempo, un estudio constante y por supuesto, bueno, estaba también internamente pues algunos motivaciones que hablaré al final de la conferencia. Quiero que te quedes por favor al final de la conferencia porque te voy a decir cuál es la motivación principal que tú tienes que tener para dar una milla extra y para hacer muchas cosas que tú quieras hacer en la vida. Entonces yo me encuentro con el costo del proyecto y yo me impacté realmente y yo saqué una conclusión rápidamente de que yo estaba, bueno, en una situación ahí un poco de desventaja, ¿sí? Con respecto a los objetivos de vida que yo tenía, ¿no? Ojo, o sea, todos somos necesarios en este mundo, en el sistema, pero yo veía un poco más allá, ¿sí? Y bueno, todos tenemos talentos diferentes dados por Dios, y yo sabía que yo pues podía hacer algo más, y en ese momento fue que yo me di cuenta.
Cuando yo vi eso, yo inmediatamente tomé una decisión de que yo iba a dejar esa empresa como empleado, yo iba a formar mi propio emprendimiento. Y bueno, así fue. Rápidamente yo encontré unos libros, sí, que me permitieron, bueno, empezar a involucrarme en el mundo de los negocios, cómo funcionaba todo este tema del mundo de los negocios, qué era lo que tenía que hacer, lo que tenía que aprender. Y yo me consigo con un libro llamado Padre Rico, Padre Pobre, ¿sí? Un autor famoso de Robert Kiyosaki en el ámbito financiero, donde ahí, pues, ese libro me permitió, sí, un antes y un después, fue un parteaguas, entrar a un nivel de conocimiento distinto, ya un idioma distinto y yo entender realmente que cómo se deberían hacer las cosas del otro lado del escritorio, ¿sí? Del lado ya de las personas que dirigen un negocio, los pensamientos sobre todo lo que tiene que tener y eso, pues en parte el Club de Lectura para Emprendedores justamente nos ayuda en esa parte y emprendo mi empresa con algunos compañeros del trabajo, de la universidad y bueno, fue un fracaso la empresa porque no sabíamos vender. Ya queríamos emprender, teníamos claro más o menos los pensamientos de cómo tenía que, que actuar, sí, y pensar un dueño de negocio, pues no sabíamos vender. A mí esa necesidad me lleva a empezar a estudiar pues mercadotecnia, sí, publicidad, más adelante comercio electrónico, unos años más adelante. Y bueno, poco a poco ahí fui aprendiendo varias cosas. Montamos una empresa de diseño web, eh, contratamos un vendedor a comisión que nos traía muy pocos clientes, o sea, a lo largo de varios meses, y pues ahí la necesidad se hace más latente de profundizar el estudio, bueno, la parte de todo lo que es mercadeo, publicidad, ventas, para poder realmente tener un negocio que dé dinero constantemente, con altibajos, con lo que sea, pero que pueda generar un ingreso constante, que es un proceso, sí, es un proceso que puede tomar tiempo y que justamente estar en el club de lectura para emprendedores, involucrarnos en la metodología para aprender es lo que realmente pues nos da el impulso para empezar realmente ese desarrollo emprendedor que nosotros necesitamos pues de la guía correcta en este caso, ¿no? Entonces, bueno, han sido muchos emprendimientos después de esta empresa. La mayoría han sido lecciones aprendidas, hay muchos errores cometidos, pero hay un bagaje y una experiencia aprendida que es la que yo vengo a compartir el día de hoy. ¿Qué pasa? Bueno, me empiezo yo a involucrar con el tema de las ventas, ¿verdad? Vaya, vender pues es una tarea que parece sencilla, pero cuando te das cuenta de todas las decisiones que tienes que tomar, los factores que tienes que tomar en cuenta a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel técnico también, todo es importante y a todas las personas les puede tomar tiempos distintos aprender a vender. ¿Ok? Yo vengo de una formación técnica, me costó mucho aprender a vender, involucra mucho una parte emocional y como les decía, pues yo soy más de técnico, más de proceso, entonces creo que eso también dificulta un poco el aprendizaje de las ventas. Entonces yo tenía un desafío, ¿sí? La incertidumbre de las ventas porque yo había emprendido ya a hacer pues publicidad en la plataforma de Google. Estoy hablando del año 2012, 2010, 2012, aprendiendo la plataforma de publicidad. Pues, después más adelante tuve la oportunidad de involucrarme con otras plataformas de publicidad, con Facebook, sí. Y yo pues sí, aprendí a hacer una campaña publicitaria, todo lo que tenía allí que tener en cuenta para que la campaña funcionara y había algo que estaba fallando en mi proceso de negocio. Si hacía pues una inversión, obtenía una cantidad de personas interesadas, pero sí, había unas piezas ahí del rompecabezas que no estaban funcionando bien. Y fueron varios meses, sí, en los que yo estuve con esta lucha. Eh, Vaya, o sea, te puede invadir en ese momento muchas emociones, sí, pasarte por la mente muchas cosas, replantearte si lo que estás haciendo está bien o si la decisión que tomaste pues fue la más adecuada. Y ahí pues viene la tentación, sí, viene una disyuntiva. Bueno, ¿qué hago? ¿Me rindo, persevero? Sí, ¿cómo puede uno pensar en un momento en volver al pasado? Sí, que fue un momento que me influyó mucho, marcó definitivamente mi mente, marcó mi personalidad, marcó mi entorno, todo de allí en adelante fue distinto y yo tuve un momento de reflexión. Yo dije, bueno,
qué sucede, porque era un momento en el que yo estaba allí realmente luchando, tenía ventas, pero no de la manera en como quería, y habían meses en los que yo no sabía realmente si ese mes iba a conseguir clientes, o sea, no tenía realmente un control sobre lo que estaba haciendo. Y lo más difícil es que no sabía qué era lo que estaba haciendo mal, ¿sí? Porque cuando sabes lo que estás haciendo mal, puedes tomar control, pero cuando estás en una incertidumbre, que estás a ciegas y estás en una situación allí difícil, comprometedora, pues tú te sientes tentado a rendirte, a decir, bueno, vamos a otra opción, voy a volver a emplearme, ¿qué hago? Pero ahí recordé, bueno, lo que había aprendido de Kiyosaki, lo que había aprendido en el libro de Napoleon Hill, de que había que perseverar, de que había que dar la milla extra. Y la parte de Kiyosaki pues me recordó, bueno, las razones por las cuales yo precisamente había emprendido. Si la decisión que había tomado pues tenía una serie de cuestiones ahí involucradas que eran del peso suficiente como para yo seguir adelante. Entonces el principio de dar la milla extra se vino a mi mente. ¿Cómo pude aplicarlo en mi emprendimiento? Bueno, después de hacer aquella reflexión, replantearme pues todo lo que estaba sucediendo en ese momento, como te digo, fueron varios meses, sí, varios meses en los que yo ahí luché realmente porque no quería volver atrás. Sí, la decisión que yo había tomado había sido una decisión trascendental, fue una decisión rápida, como dice el libro de Napoleón Hill. Tomar decisiones rápidas, a la gente que tiene éxito lo hace, y si tiene que cambiarla, lo hace de manera lenta. Y las personas que no tienen éxito en cualquier área de la vida toman decisiones de manera lenta, y cuando las tienen que cambiar, entonces lo hacen rápidamente, ¿sí? Se vino a mi mente también ese pensamiento y yo dije, no, yo rápidamente tomé la decisión de que iba a emprender y no la iba a cambiar rápidamente, como suele pasar con las personas que no tienen éxito, porque tenía muy claro la razón de por qué yo lo había hecho. Entonces empecé a buscar soluciones, empecé a investigar en internet, bueno, nuevas opciones, la búsqueda de respuestas, empezó ese proceso de exploración, bueno, de nuevas estrategias. Realmente no sabía ni qué buscar porque estaba en una incertidumbre muy grande. Mis amigos, conocidos, familiares, pues no eran personas que estuvieran muy involucradas con el tema del emprendimiento, y las conexiones que yo había hecho en el tema de, bueno, las personas con las que yo podía hablar de este tema, en mi entorno cercano por lo menos no eran muy accesibles. O sea, había hecho contacto más con personas en la distancia vaya, teníamos en relación esos temas, teníamos en común, y lo cierto es que yo no encontraba una respuesta, ¿sí? De noches sin dormir y bueno, todo un tema allí que, que lo hace a uno, como decía Jim Rohn, forjar el carácter, ¿sí? Porque tenía una adversidad, y Jim Rohn dice que la adversidad forja el carácter, ¿sí? Afortunadamente es algo que yo tengo pues de manera natural, creo yo. Sin embargo, todo se puede desarrollar. Entonces esa adversidad definitivamente iba a forjar más mi carácter, que es un tema que también me gusta, el carácter a nivel personal, y para emprender se necesita mucho carácter. Y bueno, de tanto buscar, yo encontré dos recursos que me ayudaron mucho y que marcaron realmente un antes y un después en esta pesadilla en la que yo estaba metido, en este fango en el que yo estaba metido, que no hallaba salida. Lo primero fue recordar básicamente que hay tres tipos de prospectos, ¿sí? Ahí empecé yo a concientizar, bueno, qué es lo que tengo en este momento, qué estoy haciendo para ver, bueno, en qué estoy fallando, ¿ok? Entonces, entre la búsqueda y buscar y buscar y buscar y buscar y dar la milla extra y perseverar, buscar por un lado, buscar por otro lado, pues finalmente el que busca encuentra, ¿sí? Y me encontré una información que era con otro tipo de emprendimiento, pero vaya, se hablaba de ventas básicamente. Nada sucede en un negocio hasta que tú no vendes, hasta que no consigues un cliente. Ahí realmente es donde empiezas a tener un negocio. Y bueno, este material que conseguí me puso los pies en la tierra y me dijo, mira, hay tres tipos de prospectos. Prospecto, entiéndase, un potencial cliente, una persona que está interesada, ¿sí? En lo que estás ofreciendo, pero no te ha comprado todavía. Un prospecto o un potencial cliente. Y este material que me conseguí me dijo, bueno, mira, hay tres
tipos de prospectos, por llamarlos de alguna manera, los que son ya, los que tienen la necesidad latente, el dinero, están listos para tomar tu producto o tu servicio ya, los que son después, que son personas que pueden estar interesadas en lo que tú estás haciendo, pero de pronto no están listas, no tienen el dinero, ¿sí? De repente es tu propia competencia y tú no lo sepas, no sé, hay muchas opciones, pero tú te das cuenta de que son personas que no van a tomar tu producto, tu servicio en ese momento, sino después. Entonces, ¿para cuándo se dejan esas personas? ¿Cuándo se les presta atención? Después, justamente. Y el tercer tipo de prospectos, pues los que son nunca, ¿sí? Los que son nunca, personas que de repente, bueno, te dejan en visto en el WhatsApp, no te responden una llamada, no dan parte para poder agendar una reunión, no los ves muy abiertos al tema. Eso con el tiempo y la experiencia lo vas ganando. Entonces, yo entendí una cosa, listo, tenía que concentrarme en los que son ya. ¿Qué hacía yo? Enviaba propuestas comerciales a todos los que decían estar interesados en mi servicio y después yo no hacía un seguimiento, sino un perseguimiento. Llamaba a todos, sí, a todos los que les enviaba propuestas, me dijeran que sí, estaban interesados, yo listo, dame tu información de contacto y yo te mando la propuesta y yo después empezaba como Rambo a dispararle a todo el mundo, sí, a hacer perseguimiento y obviamente me estaba estrellando contra un muro. Y la segunda información muy importante que yo conocí cuando ya había descubierto que tenía que enfocarme en los que son ya, era, bueno, otro material, otro curso muy importante que me desglosó como si fuera un búnker, como un banco, todos las etapas de un proceso de venta. Vaya, qué cosa tan importante. La venta involucra emociones, ¿sí? Pero involucra técnicas, ¿sí? Involucra procesos. Las ventas son un proceso y no un evento, un proceso que se viene cerrando un cliente si se hace un buen proceso de venta, obviamente si la persona está interesada, o sea que si es ya, si lo quiere hacer ya, si tiene el dinero ya, si tiene las ganas ya. En eso hay que concentrarse y después de tener eso claro, entonces tener en claro, muy en cuenta el marco teórico de un proceso de venta por etapas. Y el otro error que yo estaba cometiendo era que no estaba filtrando por precio. Cuando se vende más que todo servicio, imagínate que tú vas a, no sé, a una operación de cirugía estética, que suele ser algo que cuesta mucho dinero, un servicio, pues de las primeras cosas que te tienes que tú vas a, que tú quieres saber o que te van a preguntar es si tú dispones de los recursos para esa operación. Obviamente las primeras cosas que tú vas a querer saber es cuánto cuesta la cirugía, por lo general son costosas. Entonces yo entendí esto y empecé a aplicar un filtro, ¿sí? A esas personas que me decían que eran ya o que yo identificaba por su nivel de interés, que querían hacer ya, que querían realmente tomar el servicio ya, pues yo empecé a preguntarles, ¿sí? Si el valor de lo que yo cobraba por el servicio estaba dentro de su presupuesto. ¿Para qué? Para ahí sí entonces enviar una propuesta comercial, ¿sí? Y hacer un buen seguimiento y dejar de hacer perseguimiento. Entonces, en ese proceso donde entendí las etapas del proceso de venta, bueno, eso definitivamente marcó un antes y un después. Ahí empecé yo a tener realmente control de lo que estaba haciendo y ya, pues, bueno, fue otra dimensión, otro nivel, porque empezó entonces a llegar las ventas constantes porque ya sabía bien con quién estaba trabajando y sabía cómo, ¿sí? Sabía quién, el qué hacer y cómo hacer lo que era el proceso de venta desglosado en un curso que me lo desglosaba, me los presentaba por etapas y cada etapa muy bien explicada, sabiendo ya con quién trabajar y con quién hacer seguimiento después y con quién no trabajar definitivamente. Entonces, esto es fundamental tener en cuenta el proceso de venta porque las ventas son un proceso y no son un evento y en cada etapa del proceso de venta hay que hacer cosas de cierta manera. Es complejo aprender a vender, pero cuando ya lo dominas, créeme que se vuelve sencillo. Bueno, superando la falta de seguimiento también fue otro pequeño desafío que yo tuve, sí, el convertir, bueno, interesados en clientes porque listo, ya tenía claro mucho mejor lo que tenía que hacer,
pero seguía teniendo dificultades en poder cerrar las ventas que yo quería mensualmente, conseguir los clientes que yo quería mensualmente. Entonces, dar un seguimiento adecuado. Allí, pues bueno, aprendí a sistematizar, aprendí lo que era un software de manejo de clientes, de administración de clientes, un CRM, anotar cada etapa en la que iba cada potencial cliente, la información que me había dado, la objeción que me había dado, porque ya lo tenía claro del proceso de venta, del curso del proceso de venta, y saber, bueno, cuándo lo tenía que llamar y qué le tenía que decir. Haz de cuenta cuando te llama una operadora telefónica o tú llamas a alguna gran compañía como Google, por ejemplo, que te preguntan una ID de cliente, ya ellos saben toda la información de ti porque la tienen en una base de datos, ¿sí? Por lo general en unos sistemas que se llaman CRM. Entonces yo empecé ya aquí a profesionalizarme más y a tener un seguimiento más efectivo en lo que era pues las personas que ya estaban interesadas. Entonces el poder del seguimiento, el seguimiento efectivo también me ayudó por supuesto a pues incrementar las ventas y ya tener un control más profesional de mi negocio. La recompensa por perseverar, mira, es de las mejores experiencias que te puedes llevar en la vida, es la calma después de la tormenta, la tranquilidad que tú sientes, la satisfacción personal, vaya, que te queda cuando tú superas un desafío a nivel personal, cómo te sientes. Y te marca y te transforma, te cambia la mente porque ya entras en otro nivel de conciencia, ya adquieres un bagaje, una experiencia en el que puedes, pues, ya decir, bueno, listo, yo voy a hacer proyecciones. Ya comienzas tú a decir, yo voy a hacer proyecciones, ya voy a visualizarme al futuro, ya puedo empezar a escalar y después, bueno, diversificar lo que quieras hacer, porque ya has trascendido, ya has pasado esa brecha, ese antes y ese después, perdón. Ya estás del otro lado de la montaña aquí, levantando las manos, diciendo lo logré, y ya tú cambias, ¿sí? Ya no solamente empiezas a tener tu control en tu negocio, puedes empezar a crecer, a proyectar, a hacer proyecciones, visualizarte, diversificar y comenzar ¿a qué? A servir a otros, a ayudar a otros, que es parte de lo que estamos haciendo aquí con el Club de Lectura. Entonces, ¿qué conclusión, qué moraleja puedo tener yo aquí? Bueno, el hábito de dar la milla extra. Hay muchos beneficios de dar la milla extra, muchas ventajas. Tres muy importantes que yo pudiera mencionar y que son fundamentales para el desarrollo como emprendedor, que esa es la misión que se tiene también con el club de lectura. O sea, recuerda que vamos a la universidad, a la escuela, aprendemos una profesión para ir, bueno, a una empresa por lo general a trabajar para otra persona. Es el camino normal que todos tomamos al inicio, el que aprendemos y vaya que aprender a pensar como un emprendedor, como un dueño de negocio, mira, es tan complejo que se vuelve parte de una filosofía y por eso existe el Club de Lectura para Emprendedores, porque te da las bases para que tú aprendas a través de una metodología muchas más cosas que vas a tener que aprender, porque acuérdate que lo primero es cambiar la forma de pensar. Entonces, en cómo contribuye el dar la milla extra, primero decirte que es un hábito, así como es un hábito, no sé, cepillarse los dientes, ¿sí? Es un hábito que hacemos todos los días. Se aprende a través de la repetición. Casi todo lo que hacemos en el día a día son hábitos que ya están instalados en el subconsciente y que se aprenden ¿qué? De manera consciente, ¿sí? De manera consciente empezamos a aprender algo como cuando estamos conduciendo un vehículo. A mí que me tocó aprender, por ejemplo, cuando tuve una moto, tuve que aprender a manejar moto y tuve que aprender a manejar moto manual o sincrónica. Tuve que hacer un doble aprendizaje y eran muchas las cosas que tenía que tener en cuenta de forma consciente. Tenía mucho miedo y ya cuando pude, bueno, soltarme, ir hacia el tráfico, enfrentarme a la vía con vehículos, pues ya entonces ya todo empezaba a ser inconsciente, ya eran hábitos establecidos, cuándo hacer el cambio, cuándo acelerar, cuándo hundir el embrague, cuándo dar una curva, estar pendiente con todo. Poco a poco fue aprendido de manera consciente, ¿sí? A través de hábitos, repetición todos los días, todos los días, todos los días. Entonces, dar una milla extra es importante porque te permite desarrollar una actitud mental positiva. A veces la negatividad, el temor
dice Kiyosaki que el miedo no construye un negocio. Lo que construye un negocio es la pasión, ¿sí? La pasión que tú tengas por lo que estás haciendo, créeme que te va a llevar adelante y te va a llevar no solamente a ir hacia adelante, sino a lograr grandes cosas, ¿sí? Tener una actitud mental positiva. Ese es un beneficio o una ventaja de dar la milla extra. Te permite desarrollar una actitud mental positiva que es fundamental para el emprendimiento. Desarrollar la iniciativa personal. La iniciativa personal es una cualidad de liderazgo que algunas personas lo tienen de forma natural, pero se puede desarrollar la iniciativa, como a través de hábitos que aprendemos en el club de lectura. Y desarrollar valor y confianza. Si tú no sabes bien lo que estás haciendo, la postura, ¿sí? La postura es parte de la actitud que tú tienes cuando estás haciendo una actividad. Bueno, la posición que tú tengas, la firmeza, bueno, estoy seguro de lo que estoy haciendo, estoy seguro del valor que tiene mi proyecto, mi emprendimiento, estoy seguro de a dónde voy a ir y cómo lo tengo que hacer, porque a veces la actitud es mucho más importante que el conocimiento. Cuando no teníamos la milla extra, estábamos en la incertidumbre, no teníamos quizás el conocimiento, pero ¿qué teníamos? Teníamos el valor y la confianza de ir hacia adelante. Y también te permite, pues, dejar hacia un lado el hábito, que también es un hábito de la dilación, de empezar a dilatar o a dejar para después lo que podemos hacer ahora, de postergar, ¿sí? Es un hábito destructivo que como es un hábito igual, ¿sí? Y se puede desarrollar de manera inconsciente, hay que concientizarnos de eso para que podamos cambiar a través del entrar en un nivel de conciencia las cosas que tenemos que mejorar y de esa manera también vencer ese hábito, mal hábito de la dilación, porque no nos permite ir hacia adelante si estamos todo el tiempo posponiendo y posponiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que te va a impulsar a dar una milla extra? En mi experiencia, créeme que he emprendido en muchas cosas, la mayoría han fallado y eso me ha dejado una experiencia, y es que todas las personas que tú ves, las personas que nos inspiran, las personas que han escrito los libros que estudiamos en el club de lectura, las personas que permiten que hoy estemos aquí conectados a través de la tecnología, a través de todos los implementos que existen hoy en día, las comunicaciones, o sea, todas las grandes cosas de las que nosotros disfrutamos hoy día son producto de personas que tenían un sueño, que un sueño es algo que iba más allá del dinero, de su familia, de todo lo que tú te puedas imaginar, porque busca trascender por alguna razón. Es algo que esta definición es muy, muy interesante. La aprendí cuando estuve en los proyectos de mercadeo en red, y hubo una conferencia de una persona que tenía un alto rango, sí, en estas compañías de multinivel, pero él hablaba mucho de que él tenía un sueño, sí, era un inmigrante cubano que llegó a España. Imagínate cambiar del sistema comunista al sistema capitalista, y también él cuenta que fue una brecha muy grande, o sea, dos modelos de pensamiento distintos, pero él lo que lo llevó a ir hacia adelante fue tener un sueño. ¿Cómo definía él un sueño? Como una fuente de energía, ¿sí? Como aquello que nos motiva, como un deseo que es ardiente, ¿sí? Que es algo tan bueno y grande que cuando está en tu interior casi lloras. Y de hecho lloras, ¿sí? Lloras. Y lo que tú estás haciendo, la razón que tú tienes para emprender, te hace llorar, realmente puedes decir que tienes un sueño. ¿Qué más? Es aquello que hace que sigamos hacia adelante, justamente que demos la milla extra. Cuando la mente nos dice que no podemos más, cuando nos ataca, ¿qué? La actitud mental, pero la negativa. Es aquello que nos hace recorrer el kilómetro extra. Sí, no lo teníamos antes, pero ese sueño nos permite, bueno, dar una milla extra, a veces de manera inconsciente, a veces pues no la damos. Por eso es importante aprender los hábitos del éxito que promueve el club de lectura, y es al fin y al cabo la razón de existir. Con esto quiero finalizar aquí la presentación, y realmente es lo más importante, tener un sueño, porque es lo que te va a dar impulso necesario para tú poder aprender no solamente este hábito, sino todos los niveles de pensamiento, los conocimientos y la experiencia que necesitas, que vas a adquirir en el camino, pero que es muy importante porque realmente es esa fuente que te va a ir hacia adelante, tener éxito y bueno,
trascender en este maravilloso mundo en el que estamos.